Hola y bienvenidas a un nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, genera tanta fascinación como ansiedad: la inteligencia artificial en la educación. Sin duda. Todos hemos leído los titulares, hemos visto las demos que parecen magia, pero también hemos oído las advertencias, que si el fin del pensamiento crítico, que si ya nadie va a esforzarse, es un verdadero campo de batalla de opiniones. Totalmente. Y lo que proponemos hoy es precisamente una forma de navegar ese campo de batalla con un mapa, con algo de estructura. Exacto. Para eso vamos a desgranar un artículo de reflexión muy interesante de la revista Educational Psychology Review, que saldrá en 2025. Se titula Mirando más allá del bombo, entendiendo los efectos de la IA en el aprendizaje. Un título muy necesario. Desde luego. Nuestra misión aquí es ir más allá del debate simplista de si ChatGPT es bueno o malo y entender de una forma más crítica, más estructurada, cómo estas herramientas afectan de verdad a nuestros procesos cognitivos. O sea, ¿son una simple calculadora para el cerebro o algo que puede transformar radicalmente la forma en que aprendemos? Y ojo, que esto es clave. Dilo. No vamos a hablar de opiniones. El análisis se basa en un artículo que sintetiza la investigación empírica, los datos que hay hasta ahora. Fundamental. Y es que aunque la tecnología nos parezca de ciencia ficción, la pregunta de fondo no es nueva para nada. ¿Ah, no? ¿Qué va? Esto me suena un montón, pero un montón, al llamado debate de los medios que hubo en psicología educativa en los años 80 y 90. El debate de Clark contra Cosma. Ese mismo. La gran pregunta era si el medio, ya fuera un vídeo o un ordenador, tenía un impacto real en el aprendizaje, o si era simplemente, como decían, un camión de reparto, un vehículo para la instrucción. Y la IA es el camión de reparto más potente que hemos visto nunca. El más potente, sin duda. Y por eso la pregunta vuelve con más fuerza. Ahora el artículo es muy listo y acota el tiro. A ver, ¿en qué se centra exactamente? Porque aprendizaje es un concepto amplísimo. Pues mira, es una muy buena pregunta. El artículo lo acota a algo muy específico: los resultados cognitivos. O sea, no si el alumno está más contento o tarda menos. Exacto. Se fija en si se adquiere más conocimiento y si se desarrollan mejor las habilidades. Y ahí distingue entre dos tipos de habilidades. Por un lado, las específicas de un dominio. Por ejemplo, saber de medicina. ¿Y por otro? Las transversales. Pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad. Que, paradójicamente, son las que parecen más humanas y, por tanto, más cruciales en un mundo lleno de IA. Precisamente. El artículo insiste muchísimo en esto, porque las IA generativas, los famosos LLMs, tienen un talón de Aquiles que todos conocemos. Pueden alucinar. Inventarse cosas que suenan perfectamente creíbles. Eso es. O amplificar sesgos que ya existen en los datos. El artículo usa una metáfora que a mí me parece brillante. Los llama loros estocásticos. Loros estocásticos. Me encanta. Un loro puede repetir palabras y formar frases coherentes, pero no entiende lo que dice. Un LLM hace algo parecido. Genera secuencias de texto que son estadísticamente probables. No tiene una comprensión real de la verdad. Lo que hace que nuestra capacidad para dudar, para verificar, para contextualizar, sea más valiosa que nunca. El juicio crítico humano es el ancla. Entendido. Tenemos una tecnología potentísima, pero falible, y la gran duda es cómo usarla sin que nos haga más tontos en el proceso. Me decías que el artículo nos da un mapa para esto. Exacto. Para poner un poco de orden en todo este caos, los autores proponen un modelo conceptual. Es muy elegante y súper útil. Lo llaman el modelo ISAR. ISAR, vale. Vamos a desglosar eso. ¿Qué significa? Es un acrónimo de 4 posibles efectos que la IA puede tener en el aprendizaje si lo comparamos con no usarla. Y son: inversión, sustitución, aumentación y redefinición. O sea, un marco para evaluar cualquier herramienta. Justo. La idea es salir del debate inútil de IA buena o IA mala y preguntarnos algo mucho más práctico. ¿Qué efecto estoy buscando y cuál estoy consiguiendo de verdad? Pues empecemos por el primero, porque el nombre ya suena como poco preocupante. Inversión. ¿Esto significa que la IA puede hacer que aprendamos menos? Exactamente eso. Es el gran riesgo, la bandera roja. La inversión ocurre cuando una herramienta de IA que está diseñada para ayudar acaba perjudicando el aprendizaje a largo plazo. ¿Y por qué pasa eso? Porque reduce lo que en psicología llamamos el procesamiento cognitivo activo del estudiante. Dicho de forma más simple, te apoyas tanto en la IA que tu cerebro se esfuerza menos. ¿Y si no hay esfuerzo? No hay aprendizaje profundo.
La comodidad se convierte en un obstáculo. Es la analogía del GPS, ¿no? Si lo usas siempre para ir a los mismos sitios, llegas sin pensar, pero jamás te aprendes el camino. Es una analogía perfecta. El día que te quedas sin batería, estás perdido. Totalmente. Y esto no es una teoría. El artículo cita estudios empíricos muy recientes, por ejemplo, uno de Stadler y su equipo de 2024. Pusieron a un grupo a hacer una tarea de investigación con ChatGPT y a otro con buscadores normales. Y me imagino que los de ChatGPT sintieron que era más fácil. Mucho más fácil y rápido. Pero, y aquí viene lo interesante, cuando analizaron sus procesos de pensamiento, vieron que eran mucho más superficiales. Y la prueba de fuego, el resultado final. Pues que en una evaluación posterior, sus resultados de aprendizaje fueron significativamente peores. O sea que la sensación de facilidad y el aprendizaje real pueden ser inversamente proporcionales. Cuidado con esto. A veces sí. Hay otro estudio fascinante de Fan y su equipo, también de 2024, sobre escritura. Dieron a un grupo una IA para ayudarles a escribir ensayos. Y los ensayos serán mejores, claro. Objetivamente, sí. Su rendimiento durante la tarea fue mejor, pero cuando después les pidieron hacer otra tarea de escritura sin la IA, no mostraron ninguna mejora. No hubo transferencia de conocimiento. La IA había sido un escritor fantasma, no un entrenador. Justo. Los autores acuñaron un término para esto que es genial. Pereza metacognitiva. Pereza metacognitiva. Brutal. La IA hace el trabajo pesado a nivel cognitivo y el estudiante, pues, no desarrolla los músculos mentales. Es una paradoja muy peligrosa. La herramienta te hace sentir más competente en el momento, pero en realidad te está impidiendo desarrollar la competencia de verdad. Ese es el riesgo. Vale, ese es el abismo a evitar. ¿Qué pasa cuando la IA no perjudica, sino que simplemente ocupa el lugar de algo que ya hacíamos? Me imagino que ese es el siguiente nivel, la sustitución. Ahí le has dado. La sustitución es probablemente el uso más común de la IA en educación ahora mismo. Ocurre cuando reemplazamos una función, un recurso, por una versión generada por IA. Pero sin cambiar la tarea en sí. Sin cambiar la tarea ni la profundidad cognitiva que exige. La IA hace lo mismo que antes hacía un profesor, un vídeo o un libro. Ponme un ejemplo. Me viene a la cabeza un vídeo explicativo hecho con un avatar de IA en lugar de un profesor de carne y hueso. Ese es el ejemplo del libro. Y los estudios que se citan, como uno de Netland, muestran que en términos de aprendizaje puro y duro, los resultados son comparables. Se aprende lo mismo. ¿Pero hay alguna diferencia? Sí, una curiosa. En la percepción, los estudiantes sienten una menor presencia social, una conexión menos humana con el avatar que con el instructor real. Aún no sabemos qué implicaciones tiene eso a largo plazo en la motivación, por ejemplo. Interesante. ¿Y más allá de los vídeos? Otro campo enorme de sustitución es la creación de materiales. Por ejemplo, usar una IA para generar automáticamente cientos de flashcards o preguntas de examen. Que para un profesor es un ahorro de tiempo brutal. Brutal. Pero el artículo advierte de dos desafíos. El primero, asegurar la calidad de esas preguntas. Y el segundo, y más difícil, es garantizar que estén perfectamente alineadas con lo que has enseñado. Claro, la IA no ha estado en tu clase, no sabe en qué conceptos has insistido más. Exacto. Y para solucionar eso, el artículo menciona un caso muy chulo. Un asistente virtual llamado Jill Watson, del Georgia Institute of Technology. ¿Y qué hace Jill Watson? La clave de Jill es que su conocimiento está vallado. No puede buscar en todo Internet. Solo genera respuestas basándose en los materiales del curso que el instructor ha aprobado. Ah, es una sustitución controlada. Eso es. Sacrifica amplitud por fiabilidad. Entendido. La sustitución es un cambio de herramienta, un 1x1. Pero la gran promesa de la IA es hacer más, no solo lo mismo, guiar al estudiante. Y esa es la puerta de entrada al tercer nivel, la aumentación. Aquí ya no es sustituir, es añadir. Exacto. La aumentación se produce cuando usamos la IA para añadir un apoyo cognitivo adicional que antes no estaba disponible, o no a esa escala. La tarea es la misma, pero se aumenta la capacidad del estudiante. ¿Y el artículo cómo dice que se puede aumentar? Destaca dos formas principales. La primera es el feedback, la retroalimentación. Claro, un profesor con 30 alumnos no puede dar feedback instantáneo a cada uno. Imposible. Una IA sí. Imagina estar resolviendo un problema de física y que un sistema te diga al instante: ojo, en el paso 3 has cometido un error de signo. Revisa la segunda ley de Newton. Ese feedback inmediato es potentísimo. Y para el profesor también, me imagino. Claro, se habla de los teacher dashboards,
Paneles de control que visualizan en tiempo real el progreso de toda la clase. Te dicen quién se está quedando atrás y en qué conceptos. Permite una intervención casi quirúrgica. Es como darle superpoderes a un docente. Has hablado de dos formas de aumentación. Una es el feedback. ¿Cuál es la segunda? La segunda es el andamiaje, o scaffolding. Es un concepto pedagógico clásico. Ponerle un andamio al estudiante para que llegue más alto. Justo. Proporcionar un apoyo temporal para que pueda hacer una tarea que está un poquito por encima de su nivel. Y la IA es excepcionalmente buena en esto. ¿Cómo? Pues un sistema de tutoría inteligente, un ITS, puede adaptar la dificultad de los problemas en tiempo real. Si ve que estás atascada, te ofrece una pista, un ejemplo resuelto. Y lo más importante, a medida que vas mejorando, va retirando ese andamio poco a poco. Fomenta tu autonomía. Es un tutor personal 24/7. Y funciona. Hay evidencia de que esto mejora el aprendizaje. Sí, y bastante sólida. El artículo menciona varios metaanálisis sobre estos sistemas, y la conclusión es que, de media, producen beneficios de aprendizaje de pequeños a medianos si los comparas con aprender sin apoyo o con sistemas que no son adaptativos. O sea, no son una varita mágica, pero la evidencia está ahí. La evidencia está ahí. Bien, pues hemos visto el riesgo de la inversión, la eficiencia de la sustitución y el apoyo de la aumentación. Esto nos deja el último nivel del modelo IASAR, la redefinición. El nombre ya suena a cambio de paradigma total. Y lo es. O al menos ese es su potencial. La redefinición ocurre cuando la IA nos permite rediseñar por completo las tareas de aprendizaje. Ya no es hacerlo de siempre un poco mejor. Es hacer cosas nuevas que antes eran imposibles. ¿Con qué objetivo? El objetivo es promover lo que los autores llaman aprendizaje profundo. Procesos en los que el estudiante no es un receptor pasivo, sino que tiene que construir, crear, interactuar, discutir. Suena fantástico en teoría, pero seamos sinceros, ¿cuántos profesores tienen el tiempo, la formación o los recursos para convertirse en diseñadores de experiencias complejas con IA? Esa es la pregunta del millón. ¿No corremos el riesgo de que esto se quede en 4 universidades de élite, mientras el resto del sistema, pues, se estanca en la sustitución o, peor, cae en la inversión? Es una objeción muy realista, y el artículo no le ignora. De hecho, para que sea factible, propone un enfoque muy pragmático para los profesores. Lo llama escribir, curar, verificar. ¿En qué consiste? El profesor no tiene que ser un programador. Su papel es, primero, escribir una buena instrucción, un buen prompt, para la IA, por ejemplo, para generar un escenario de simulación. Segundo, cura y edita el resultado. Y tercero, lo verifica para asegurar su calidad. El humano sigue siendo el director de orquesta. Vale, ese enfoque lo hace más accesible. ¿Y para los estudiantes? ¿Qué tipo de tareas redefinidas podrían hacer? Las posibilidades son enormes. El artículo da un ejemplo. Las actividades de aprender diseñando. Aprender haciendo. Algo así, pero más. En lugar de leer un libro sobre Roma, los estudiantes podrían usar una IA para diseñar un pequeño videojuego o una narrativa interactiva sobre la caída del imperio. Con lo cual no solo aprenden los hechos, sino que desarrollan creatividad, pensamiento narrativo. Y resolución de problemas, exacto. Otro ejemplo son los sistemas conversacionales avanzados. La evolución de los tutores que mencionabas. Sí, pero en lugar de solo guiarte en problemas, pueden simular conversaciones complejas. Un estudiante de medicina podría practicar cómo dar malas noticias a un paciente virtual, o un estudiante de derecho interrogar a un testigo. O mantener un diálogo socrático. Justo. Que la IA no te dé respuestas, sino que te haga preguntas cada vez más profundas para que tú construyas el conocimiento. Eso fomenta el pensamiento crítico de una forma que una clase magistral no puede. Es decir, que si resumimos el modelo ISAR, nos movemos en un espectro. En un extremo, el riesgo de la inversión. ¿El peligro? En el otro, el potencial casi utópico de la redefinición. Y en medio, la realidad más común de la sustitución y la aumentación. Exactamente. El potencial transformador aumenta a medida que subimos por esa escalera, pero el riesgo de caer en la inversión siempre está ahí si el diseño pedagógico no es sólido. No es la tecnología, es cómo la usamos. Y para usarla bien, supongo que no basta con un buen diseño. Mencionabas antes que se necesitan ciertas condiciones. ¿Aquí es donde la tecnología choca con la realidad de las aulas? Sin duda. El artículo le dedica una sección importante porque es crítico. Puedes tener la mejor herramienta del mundo que no sirve de nada si no se dan ciertas condiciones. ¿Cuáles? Las divide en dos grupos. Primero, los prerequisitos en las personas.
Estudiantes y profesores necesitan alfabetización en IA. Tienen que entender mínimamente cómo funcionan, sus limitaciones, lo del loro estocástico, y tener un pensamiento crítico muy afilado. No aceptar el resultado como una verdad revelada. Jamás. Y el segundo grupo de condiciones es el contexto, el sistema. Infraestructura, acceso. Infraestructura, acceso equitativo para no ampliar la brecha digital y algo fundamental, una formación del profesorado que vaya mucho más allá de un cursillo de fin de semana. ¿Y regulación, me imagino? Privacidad, plagio. Y regulación, por supuesto. Sin todo ese ecosistema, hasta el mejor software está condenado al fracaso. Entonces, si intentamos destilar la idea principal de todo este análisis, ¿con qué nos quedamos? ¿No parece que la conclusión sea compren IA o prohíban la IA? No para nada. La conclusión es que la IA no es una varita mágica. Es un ingrediente potentísimo. Pero el resultado final depende de la receta pedagógica. El impacto depende de nuestras decisiones. Y el modelo ISAR nos da un lenguaje para tener esa conversación. Eso es. Para preguntarnos, ¿esto que me ofrecen está, sin darme cuenta, provocando una inversión del aprendizaje? ¿O estoy simplemente sustituyendo lo de siempre por algo más brillante? ¿O estoy de verdad aumentando sus capacidades y, en el mejor de los casos, redefiniendo lo que significa aprender? Y el objetivo, por lo que entiendo del artículo, no debería ser hacer las cosas más fáciles o rápidas. Justo al contrario. El artículo insiste, si el único objetivo es reducir el esfuerzo, el camino más probable es la inversión. El verdadero potencial es usar la tecnología para fomentar ese aprendizaje profundo, que es cognitivamente más exigente, más difícil. Pero es el que construye conocimiento robusto y habilidades para toda la vida. Exacto. Es un cambio de mentalidad fundamental. Dejar de ver la tecnología como un atajo y empezar a verla como un gimnasio para la mente. Me gusta esa imagen. Y esto nos lleva a la reflexión final que el propio artículo deja en el aire. Una pregunta para que nos la llevemos a casa. A ver. El análisis demuestra que el mayor potencial de la IA está en esa redefinición, en hacer el aprendizaje más activo, más constructivo. La tecnología para hacerlo ya está aquí, o está llegando a una velocidad vertiginosa. Entonces la pregunta es... La pregunta que queda flotando es, si la tecnología está lista para transformar la educación, ¿lo están también las instituciones, los educadores y los propios estudiantes? O si la mayor barrera ya no es la tecnología. Exacto. ¿O es posible que la mayor barrera para la redefinición del aprendizaje ya no sea la tecnología, sino la cultura, la inercia y la propia estructura de nuestros sistemas educativos?